Bueno, estábamos viendo entonces las consideraciones para determinar la corriente de cortocircuito que hace las reglamentaciones con algunas consideraciones particulares que es aplicable para la mayoría de distribuidores que se alimentan de la línea de distribución de las ciudades de nuestro país, donde en general la distribución es de 13,2 kilovoltios y tenemos transformadores que reducen esa tensión a 400 voltios. Este ejemplo de cálculo está hecho por un transformador de 500 kVA. Con esta información de la tensión de cortocircuito asignado del 4% sobre ese valor y una potencia de pérdida de 6 kilovolts. 6 kilowatts. ¿Sí? Con esta información se calcula, se considera la impedancia de la línea de alimentación de ese transformador más la impedancia interna del transformador para determinar cuál es la impedancia de la fuente de energía. Si continuamos acá, tenemos que Z, que sería la impedancia del transformador total, se suman los términos anteriores, se aplican esta fórmula que ya, esta fórmula me incluye el valor de la impedancia del transformador según la resistencia correspondiente a la potencia interna de ese transformador, teniendo en cuenta este porcentaje del 4%, que era el término de tensión de cortocircuito asignado, que está expresado en porcentaje sobre el valor de la tensión de alimentación, la tensión del transformador. Ya que sacamos Z, la resistencia, bueno, tiene una fórmula de aplicación para calcular el valor de Z. No es para discutir la fórmula, no es para que la conozcamos y sepamos de dónde proviene, sino que veamos que con estos cálculos podemos realizar el cálculo de la corriente de cortocircuito máxima que ocurre en los bornes del transformador, que corresponde a esta fórmula que vimos anteriormente. Recuerde que Z es la suma vectorial, los vectores de resistencia y reactancia, y su módulo lo podemos calcular como aplicando Pitágoras, donde tenemos que un cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado de la raíz cuadrada de esa suma me da el valor de la impedancia. En definitiva, puedo determinar entonces para un transformador de 15 kVA que la corriente de cortocircuito en los bornes del transformador es 17.229 amperes. Entonces, estamos hablando de la corriente de cortocircuito trifásico, que es la máxima que puede ocurrir en los bornes del transformador. ¿Que puede ocurrir o no? Puede ocurrir cortocircuitos monofásicos, entre línea y neutro, entre dos fases, o entre las tres fases, o entre las tres fases y neutro inclusive, todas juntas, ¿no es cierto? La más elevada es la calculada mediante este cálculo. ¿Esto por qué se calcula más elevada? Para empezar a determinar el poder de corte de los dispositivos de protección que colocaremos en los distintos dispositivos que alimentan mi instalación eléctrica, en particular en el tablero principal. Miguel, De ahí viene, ¿sí? ahora que está justo en este tema, una consulta tengo con respecto a la distribución en media tensión. Mirando, observo que hay 3 conductores, que serían las 3 líneas, y después arriba de todo viene un conductor más finito. El Es un cuarto cable de conductor, guarda que depende del lugar, se coloca o no. perdón, no escuché, ¿el cable de? Es un cable de guarda, que es un cable que puede captar una descarga atmosférica y despejar la tierra sin que llegue a afectar los cables. Es como una cobertura de protección Ajá. de un pararrayo, digamos, un sistema de pararrayo, que va a captar el rayo para que no llegue a tomar contacto en forma directa con los cables de la línea de media tensión. Ah, por eso es el que va más arriba de todo. Claro, sí, Claro. me llamaba la No se atención coloca eso, en por cualquier ejemplo. parte, se coloca en aquellos lugares donde hay alta incidencia de descarga atmosférica. Por Acá ejemplo, en en la Salta, línea en que San Lorenzo, fue eso pasa que encontré. ¿Sí? frente al aeródromo, hay una línea de media tensión o ahí cerquita y tiene ese cable justamente. Claro. Eso, bueno, eso depende de la empresa distribuidora. Ellos deciden dónde poner y dónde no poner. ¿Sí? Cuando se hacen proyectos de alimentación o distribuidores de media tensión, EDESA es el que tiene la batuta, digamos, el que está bajo su guardia esas líneas, por lo tanto ellos deciden dónde poner o dónde poner. Y si es alta tensión, bueno, Trasnoa es la que decide dónde poner o no poner. Por general, en las líneas de alta tensión habrán visto que la línea 500 kilovoltios que va a parar a la ruta 34 tiene no sé si son uno o dos hilos de guarda que están arriba. En alguna zona acá de la distribución de San Lorenzo, si no me equivoco, en Quijano, hay varias líneas que tienen ese libro de guarda. En cambio, acá en la ciudad no lo tiene, ¿sí? Porque no es tanta la incidencia de rayos en la ciudad como lo que es en San Lorenzo, en Quijano. O en la circunvalación oeste, por ejemplo, que es impresionante la cantidad de rayos que cae.
una sola descampada, pero hay mucha incidencia de rayos, no sé por qué razones, pero hay mucha caída de rayos. Nosotros lo hemos evidenciado en una obra que hicimos ahí en la circunvalación oeste, que lamentablemente la hicimos en verano, empezamos a finales del invierno y la terminamos en verano, en primavera terminó en verano, y antes de concluir el trabajo cayó un rayo en la línea de media tensión y nos quemó 4 o 5 luminarias, por ejemplo. Bueno, eso era insalvable porque no sé si cayó, dónde cayó el rayo, pero se quemaron las luminarias a causa de esa caída de rayo. Bueno, esta simulación de cálculo yo la extendí para varios transformadores, porque acá fíjese que tengo solamente los datos con esta información de la corriente de cortocircuito máxima para los bornes del transformador para potencia de 100 kVA, 200 kVA, 315. ¿Están viendo bien la imagen, no? Porque yo he perdido la referencia. ¿Están viendo la imagen? Sí, sí. Sí. Porque no sé por qué yo no la veo. Por ahí estaría bueno si la podés ampliar un poquito desde el PDF, ¿no? Ah, O sea, darle un poquito más de suma al PDF mismo. Sí. Yo voy a conectarme con otra máquina acá, así puedo ver cómo estoy presentando. Ahí está. Amplío un poquito. El de 500 kVA, fíjese, 17,229 kiloamperes. Acá está expresado en kiloamperes, acá está expresado en amperes. El transformador que más se utiliza en la distribución es el 315. Tiene una corriente de cortocircuito de 11,028 kiloamperes. ¿Sí? Estos cálculos que están acá, yo los trasladé para varios ejemplos. Para varios ejemplos que me van ocurriendo a medida que voy haciendo proyectos. De ahí surge, en la planilla de carga, no sé si se habrán dado cuenta, en la solapita que tenemos acá abajo, la primera hoja es la planilla de carga, hemos estado trabajando en la primera etapa del proyecto, definiendo las corrientes del circuito, la corriente total del edificio, y hay una solapa acá a la derecha que dice cálculo de corriente de cortocircuito. En esta cálculo de corriente de cortocircuito, utilizando el mismo concepto que se utilizó para el trabajo de 500 kVA, yo lo hice para varios transformadores. Acá tengo para 500, 315, 250, 160, 100, y bueno, aumenté 300, esto me sucedió en uno de los proyectos, por eso lo puse bien a la derecha, pero por lo general utilizaba el de 315 o 250 en la mayoría de los proyectos que me iba tocando. Hice las mismas consideraciones que corresponden para un transformador de 500 kVA, completé esta planillita, acá fíjese, voy calculando las impedancias de la línea de alimentación, la impedancia del transformador, ¿sí? Y la impedancia final del conjunto del transformador, tomando cómo se refleja la impedancia de la línea de alimentación sobre esos bornes de salida del transformador, y me sale en definitiva el valor de la reactancia de la fuente de energía, hablemos de la fuente ya en definitiva, que incluye todo lo que está agua arriba de los bornes de salida de baja de tensión, y la resistencia y la reactancia para los distintos transformadores que tenemos para 630, para 500, 315, 250, 160 y 100. ¿Sí? Esta información me sirve para que cuando yo calcule la corriente de cortocircuito, puedo trabajar con el valor de la resistencia del transformador y la resistencia del transformador y la reactancia del transformador. La impedancia no me sirve porque yo cuando hago cálculo de la suma de las impedancias tengo que hacer un cálculo de la suma vectorial. Y ahí voy a dar un poquito al AutoCAD para que entiendan esto, que cuando yo analizo un circuito terminal, ¿sí? Voy a ir dibujando acá un poquito. Voy a dibujar varios vectores. Ay, perdón. Vamos a hacerlo chiquito. Un segundito, dibujo esto. Acá estoy representando, por ejemplo, la reactancia del
bobinado del transformador, o de la fuente de energía, hablemos en definitiva, y este vector que está acá, desfasado 90 grados, es la reactancia de la fuente de energía. La resultante, la suma vectorial de esto, en definitiva, esto es en realidad un vector que me representa la corriente, un cachito ahí, y esto es un vector que me representa la reactancia, ¿sí? La suma vectorial de X y R me va a dar el valor de la impedancia de la fuente de energía. Lo vamos a poner esto. Sería resistencia y reactancia, ¿no? Sí, esto sería Z. Quiero buscar una escala grande, pero no tengo ninguna. Voy a agrandar directamente. Esto sería la impedancia total de la fuente de energía. Esta sería la reactancia. De ahí viene el cálculo ese de la suma de la raíz cuadrada de la suma de R más X para sacar el módulo del valor. La raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. A esta suma vectorial aplicamos Pitágoras y sacamos la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos, ¿no es cierto? Esta sería la impedancia del transformador. O hablemos, para ser más preciso, de la fuente de energía. XT, XT y ST. Esta sería la impedancia de la línea de distribución. O sea, el transformador va a entregarme en los fusibles a la salida de ese transformador la energía para la línea de distribución. La línea de distribución va a tener también su resistencia y su reactancia, en definitiva va a tener su impedancia. ¿Sí? Estos valores serían de la línea, esto vamos a poner Z mayúscula, de la línea de distribución, la reactancia de la línea de distribución y la resistencia de la línea de distribución. Y esta sería la impedancia de un circuito interno de mi instalación eléctrica, puede ser el cable que va, supongamos de la cometida. La cometida puede ser, no sé, 10 metros. Entonces esta sería la impedancia total de la cometida, donde tenemos reactancia, la resistencia, y luego analicemos, a esto le agregamos en una secuencia de la alimentación hasta un circuito línea seccional, y pongamos que esta es la impedancia de la línea seccional, de un circuito seccional, la impedancia del circuito seccional. ¿Mm? Ahora, la cuestión es cómo yo calculo para poder determinar el extremo de este circuito seccional, cómo calculo la impedancia total de ese circuito que comienza en el transformador y termina en el punto más alejado de esa línea seccional, en el tablero seccional final. ¿Cómo harían ustedes para hacer una suma vectorial de las impedancias o la suma total de las impedancias y determinar un valor? ¿Cómo lo harían? Si lo ven acá gráficamente. ¿Qué tendría que hacer yo? Sumo todas las abscisas y todas las ordenadas y de ahí calculo la hipotenusa. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué hago? Cada vector de esto lo voy a la resistencia, lo voy incrementando acá. Vamos a hacer así. Voy a tomar este vector y lo voy a trasladar acá. Ahí. ¿Sí? Este otro vector, que sería de la resistencia, lo voy a trasladar a continuación del otro. ¿Sí?
Este otro, bueno, me salen todos iguales porque lo hice arbitrariamente, pero valores son valores muy distintos unos de otros. Esto, por lo general, los que están adelante, los que están cerca del transformador, tienen una impedancia muy alta. Perdón, una impedancia muy baja porque son cables de mucha sección. A medida que voy alejando, los cables que están más alejados tienen mayor impedancia porque son cables de menor sección. Pero bueno, eso no lo tuve en cuenta. Pero en definitiva, acá yo voy a hacer una suma de la resistencia. ¿Y qué le voy a sumar? A 90 grados los vectores de la reactancia, ¿no es cierto? Entonces, esto voy acá. Voy a traer este vector de acá. Tendré que haber hecho trazos para hacerlo más rápido, pero bueno. Sería el otro vector de la impedancia de la línea de distribución. Lo coloco a continuación. El otro vector de la acometida. Lo sumo acá. Y por último, el del circuito que estoy analizando, este vector lo voy a tener acá. ¿Cuál es la impedancia total entonces de ese circuito? Va a ser la hipotenusa de este triángulo que se ha formado, este triángulo rectángulo. La impedancia total en este punto es la suma total de las vectores de impedancia. ¿Cómo podría determinar este valor? Trasladando estos vectores, uno a continuación del otro, y si comienzo acá, es seguro que haya terminado en este mismo punto, porque en definitiva, la composición de la hipotenusa es igual a la composición de los catetos. Pero en definitiva, el cálculo de la impedancia total que ocurre en este punto, en el punto más alejado de ese circuito, va a ser igual entonces a la suma de los cuadrados, perdón, la raíz cuadrada de la suma de la resistencia y de la reactancia. En definitiva, digamos que, voy a copiar acá la formulita, que esta impedancia que está acá, la Z, que me va a servir para el cálculo de corriente de cortocircuito, va a ser igual a la raíz cuadrada, lo expresemos como raíz cuadrada como SQR, que es lo que es, la raíz cuadrada de la suma de la resistencia del transformador más la resistencia de la línea más la resistencia de la cometida más la resistencia del circuito seccional. Este término tiene que estar elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Más la suma de la reactancia. X de T más XL. Acá puse mal. Este R. Más XA más X en el circuito seccional, esto también elevado al cuadrado, y cerramos la raíz. Cerramos acá la raíz. O sea, la impedancia total de este circuito para poder calcular la corriente de cortocircuito en este punto alejado de mi fuente de energía va a ser la suma de la resistencia elevado al cuadrado más la suma de la reactancia elevado al cuadrado. Ese procedimiento lo tengo que hacer para cada punto que estoy analizando. Por ejemplo, el transformador ya sabemos cuál es. El extremo de la línea, en este punto, o sea, en el punto donde está la cometida, y bueno, dibujé un poquito la línea para entender. Tengo, si esta es la línea, acá voy a tener el transformador. ¿Listo? Esta es la línea de distribución. Acá tengo mi acometida, que va a llegar al tablero principal. Y luego tengo una línea seccional que sale de este tablero, que sería el que estamos analizando en este punto.
sea, esta impedancia sería la de este tramo, ¿no es cierto? Esta impedancia es la de la cometida, esta impedancia es de este tramo de cable, desde el transformador hasta la cometida, y esta otra impedancia es la de la fuente de energía. Acá recuerden que esta fuente está incluido todo lo que se encuentra agua arriba de los bordes de salida del transformador. A medida que yo me voy alejando de este punto y voy incorporando impedancia, las corrientes de cortocircuito van disminuyendo. ¿Por qué? Por el incremento de esa impedancia. Si se fijan, la Z cada vez es mayor porque se va a ir incrementando a medida que me alejo de la fuente. De tal forma que en el punto más alejado, la corriente de cortocircuito de este punto va a ser menor que a la que puede ocurrir en los bornes del transformador. Y esa atenuación de esa corriente de cortocircuito la tenemos que verificar para elegir correctamente el poder de corte de los interruptores que se encuentran en cada posición de esa instalación eléctrica. Por ejemplo, el que colocamos en el tablero principal debe tener un poder de corte, que es una ICS, que es la corriente de cortocircuito de servicio, sea mayor que la corriente de cortocircuito presente en ese lugar. Acá en el Excel que yo les compartí, hay un grafiquito que lo pongo siempre para usarlo como referencia, que es este, que me representa una protección termomagnética, ¿sí? Una posición termomagnética que está puesta en el tablero principal y tiene un poder de corte. Acá está representado el poder de corte, supongamos que fuera de 10 kA. Y yo tengo que realizar el cálculo de corriente de cortocircuito para verificar que ese valor de corriente de cortocircuito se encuentra o es un valor menor que ese poder de corte de la térmica. ¿Qué significa? Que la corriente de cortocircuito debe estar a la izquierda del valor de poder de corte si hago una representación gráfica. Yo tengo que garantizar que cuando yo coloque el cable en esa instalación eléctrica y calcule la corriente de cortocircuito de la línea de distribución más la línea de cometida, esa corriente de cortocircuito máxima, que habitualmente que es la trifásica, en el caso de la línea de distribución de la distribuidora, sea menor que el poder de corte de mi dispositivo de corte o de protección principal del tablero principal. Este valor, en el caso de interruptores compactos, se debe considerar un valor determinado como ICS, que es la corriente de cortocircuito de servicio. Hay otra corriente de cortocircuito, que es la corriente de cortocircuito última, que si la llegan a superar la corriente de cortocircuito, ese interruptor sale de servicio, no se puede utilizar más. En cambio, si tomamos la corriente de corriente de cortocircuito de servicio, ese interruptor puede actuar bajo ese nivel de corriente y poder seguir siendo útil para poderla poner en servicio con posterioridad al que se provocó el disparo de ese interruptor. Por supuesto que la corriente de cortocircuito de dos polos, o la difásica, va a ser menor que la trifásica, porque acá empieza a incrementarse la impedancia. ¿Por qué se incrementa la impedancia? Porque cuando analizamos una corriente de cortocircuito trifásica, se supone que ante esa presencia, las tres fases se comportan como resistencias o impedancias en paralelo. Cuando tenemos resistencia en paralelo, como son conductores de la misma sección prácticamente, se comporta como que el valor total de la resistencia en paralelo es 1/3 de la resistencia individual de cada uno de ellos. Por eso la impedancia trifásica es la más baja, porque la resultante es 1/3 de la impedancia individual de cada una de las fases. En cambio, la bifásica es igual a 0,86 veces la impedancia, el valor de corriente de cortocircuito es 0,86 veces la corriente de cortocircuito trifásico. ¿Por qué? Porque ya tenemos dos cables por el que circula la corriente. La corriente de dos cables que van a estar en serie es mayor que 3 cables puestos en paralelo. Eso es fácil de verificarlo, haciendo un cálculo simple, un ejemplo simple, ¿no es cierto? Si tenemos tres impedancias, supongamos 3 ohmios, la impedancia total va a ser 1 ohmio. Entonces, si analiza en cortocircuito trifásico. Si en cortocircuito bifásico, la impedancia del circuito van a ser 2 resistencias puestas en serie, o sea, sería, ¿cuánto me he dicho? 3 más 3 sería 6 ohmios. 6 ohmios va a ser mayor, ¿no es cierto?, que de 1/3 de la suma
de las tres impedancias. Y la impedancia monofásica, por supuesto, es menor, o puede ser igual que la bifásica, dependiendo de la sección de neutro. Si la sección de neutro es igual que la sección de la fase, la monofásica va a ser igual a una bifásica, aunque la tensión presente en ese caso, si bien la impedancia es la misma, pero la tensión es distinta, porque la tensión que aplicamos entre línea y neutro va a ser 220 voltios, mientras que la tensión que aplicamos en línea corriente cortocircuito trifásico es de 380 voltios. En definitiva, en lo que podemos verificar entonces, que en este tipo de alimentación trifásica tenemos que las corrientes de cortocircuito van disminuyendo a medida que interviene menos cantidad de fases. Acá intervienen las 3 fases, acá 2 fases y 1 fase. Lo que tenemos que verificar, así como el interruptor tenga un poder de corte que sea mayor que la corriente de cortocircuito trifásica, tenemos que verificar que el disparo máximo o la curva de disparo seguro del interruptor termomagnético se encuentra a la izquierda un valor menor que la corriente de circuito monofásica, en este caso sería la de menor intensidad. Lo que se hace en la planilla de carga, entonces, en el tablero principal, verificar cuál es la corriente de cortocircuito máxima, porque se va a ir atenuando a medida que ingreso dentro de la instalación eléctrica, y verificar en todos los circuitos la corriente de cortocircuito mínima, de tal forma que su valor sea mayor en cada situación, en cada parte de la instalación eléctrica, o en cada circuito, sobre todo aquellos de mayor longitud, que el valor de corriente de cortocircuito mínimo sea mayor que el calibre máximo, la I2, la que llamamos I2, que es el rango de disparo máximo de la termomagnética según la curva de disparo. En la técnica de curva C, ese valor es 10 veces la corriente nominal, en la curva D es 20 veces la corriente nominal, y en la curva B es 5 veces la corriente nominal. En los interruptores automáticos, que son ajustables, esa corriente se considera la corriente de ajuste magnético, de disparo magnético, más el 20%, porque se considera que en el error del ajuste del interruptor hay un más o menos por ciento de ajuste. O sea, cuando tomo un interruptor automático y yo lo ajusto para que la corriente de disparo magnética sea, supongamos, 2000 ohmios, a ese 2000 ohmios le aumento el 20%, que sería 20 por 2000, serían 400, ¿cierto? Entonces, la corriente de disparo realmente de ese interruptor automático se toma de 2400 amperes. Entonces, 2400 amperes debería ser menor que la corriente de cortocircuito mínima en ese lugar de la instalación eléctrica. Si es un interruptor común, se toma el valor I2, en el caso de la térmica de 10 amperes, I2 va a ser 10 por 10, sería 100 amperes. O sea, la corriente de cortocircuito en cada posición debería ser, en la final de cada circuito que esté protegiendo ese térmica de 10 amperes, mayor de 100 amperes. Acá tenemos en la planilla de carga, ya está calculado, y tiene un semáforo en rojo para alertarme para aquellos valores en los que no se cumple esa condición. ¿Cómo se verifica en la planilla de carga? Una vez que ya definí yo todos los conductores, estimé la protección adecuada con la sección adecuada de acuerdo a la corriente admisible de caída de tensión máxima. ¿Se acuerda que verificábamos en la planilla de carga que el cable que elegíamos, este cable por ejemplo, tenga una caída de tensión que sea que sea menor del 3% para el caso del circuito de iluminación o toma corriente, y para fuerza motriz que sea menor del 5%. Cumplir esa condición, también tengo que cumplir que la corriente admisible de ese cable sea mayor que la máxima corriente de la fase o la máxima corriente de ese circuito, que es la corriente simultánea. 21 amperes es mayor que 5,8 amperes, ¿no es cierto? Entonces el cable 2,5 es correcto para ese circuito. Luego elegíamos la protección térmica para garantizar que esa térmica proteja el cable. Para un cable de 21, con la corriente admisible de 21 amperes, puedo colocar una térmica de 20 y una térmica de 16. ¿Sí? De tal forma que la protección por sobrecarga esté garantizada. Acá aparece una columnita, entonces, en la planilla de carga, donde tenía la primera columna, me dice, por norma, me dice para el tipo de circuito, que es un toma corriente, TUG, de calibre máxima protección de 20 amperes. Yo voy a elegir 20 amperes. Y la térmica la voy a colocar tipo C,
automáticamente hemos visto que esta tablita me calcula el I1 y el I2. El I2 es el rango de disparo magnético mínimo, y I2 el disparo magnético máximo. Este era 5 veces, para curva C, 5 veces la corriente nominal térmica, y este era 10 veces la corriente nominal térmica. Se está acá todo bien, porque 16 es menor que la corriente admisible, que es 21, entonces esta térmica me protege correctamente el cable. Ahora tenemos que analizar si esa térmica, ante la situación de un cortocircuito en el extremo de ese cable, ¿cuánto mide ese cable? Este cable, ya hemos dicho que la longitud que colocábamos en esta columnita era la longitud desde el tablero hasta el extremo más alejado de ese circuito. Por esa razón se coloca ese valor, 34 metros. Si esa térmica de 16 amperes tiene un cable de 2,5 que alimenta ese circuito, y el punto más alejado se encuentra con 34 metros. Supongamos el toma corriente más alejado de ese circuito. Ahora, la situación es analizar qué pasa si en ese extremo de ese cable ocurre un cortocircuito. Como va a ser el lugar más alejado de ese circuito, va a tener la injerencia de la mayor impedancia en ese punto. Si yo tomara en los bornes de salida térmica, el cable ya no influiría con su impedancia, solamente tendría la impedancia de todas las líneas seccionales abajo arriba. Como habíamos analizado en este gráfico del AutoCAD, si yo considero el cortocircuito acá, solamente va a estar, perdón, en este punto donde comienza la cometida, el cable que va a interferir en ese cortocircuito es solamente la línea de distribución. Si considero en este punto, la impedancia se va a incrementar porque la impedancia de la línea más la impedancia de la fuente se aumenta la impedancia de la cometida. Por lo tanto, en el punto tiene un corriente de cortocircuito menor que en este punto. De la misma forma, en este circuito, en el extremo, la corriente de cortocircuito en este extremo es menor que la corriente de cortocircuito donde comienza ese circuito, porque acá no tengo la impedancia de este tramo de cable, solamente tengo lo que se encuentra agua arriba. De tal forma, entonces, que yo voy a analizar en cada caso, para cada técnica de líneas seccionales y circuitos terminales, un cortocircuito en el extremo de ese circuito. Si esto es una línea de circuitos, sería desde la térmica del tablero principal hasta la entrada de la térmica del circuito seccional que estoy alimentando. Esa sería esa longitud de ese circuito. Acá me faltaría aumentar un tablerito, aumentemos un tablero seccional acá. Y voy a tener un circuito cualquiera terminal que voy a analizar. Este cable sería el circuito terminal de que estamos hablando de 34 metros. Entonces yo tengo que analizar qué pasa en este extremo, cómo se va a comportar la térmica ubicada acá, que ya hemos dicho que es 16 amperes, si el cortocircuito ocurre en el extremo más alejado. O sea, ocurre el cortocircuito más bajo que puede ocurrir, que sería un cortocircuito monofásico entre línea y neutro. Y eso es lo que se verifica en cada línea de la apariencia de carga. Se toma cada circuito, se considera qué pasa si ocurre un cortocircuito en ese extremo, y se verifica que ese valor de corriente de cortocircuito, a la que llamaríamos I' de cortocircuito mínimo. Este es una I, ¿por qué me salió? Tengo que calcular entonces cada extremo del circuito la corriente de cortocircuito mínimo. Y para eso, a este circuito le tendré que sumar su impedancia y su reactancia. Este es circuito terminal, circuito terminal. Si analizo acá vectorialmente la impedancia total, es que yo aumentaría este valor y este, lo aumentaría acá. La impedancia total ya sería la resultante del inicio hasta este extremo. Esa sería la impedancia total de ese circuito que me afectaría la reducción de la corriente de cortocircuito mínima en este punto, ¿sí? Entonces, en la apariencia de carga yo tengo que calcular en cada tramo la resistencia y la reactancia, resistencia y reactancia, resistencia y reactancia, y para cada circuito sumar
por ejemplo, para este circuito voy a sumar las reactancias y resistencias de su cable de alimentación, más la línea seccional que está alimentando este tablero, más la acometida de este tablero, más la línea de distribución que me alimenta mi instalación eléctrica, más la impedancia de la fuente de energía. Y eso lo voy a hacer para cada circuito. Si tengo más circuitos, como voy a tener varios, para cada uno hago el mismo análisis. Para esto va a ser lo mismo, tendrá su vector de impedancia, reactancia y resistencia, y le voy a asignar todo lo que se encuentra agua arriba. Fíjese que para estos circuitos, la suma de estos 4 resistencia y reactancia pasa a ser un valor constante. Para los 3 va a ser el mismo valor. Estos 3 van a ser el mismo. Eso me ayuda el Excel para tomar esos valores como constantes y sumarle individualmente para cada circuito. Y eso es lo que hacemos en la planilla de carga. Volvemos a la planilla de carga. ¿Sí? ¿Cómo se calcula de cada circuito? Tomando los valores de resistencia por kilómetro de cable. Acá yo coloco el valor de reactancia por kilómetro de cables y multiplico a este valor por la cantidad de metros de cable expresado en kilómetros. Yo recuerdo que esta es una relación por kilómetro, es una reactancia por kilómetro de cable, por lo tanto en la formulita van a ver que está dividido en 1000. O sea, la cantidad de metros que yo coloco, la divido en 1000, la multiplico por este valor y me sale el valor de la reactancia. Este valor de reactancia es el producto de esto multiplicado por la longitud del cable, ¿sí? Dividido en 1000. O sea, ahí estoy sacando el primer vector, que sería el vector de reactancia de esa línea, de ese circuito terminal. Este sería el segundo vector, que es también el producto de la... Ay, perdón. Acá a la derecha. Este valor de resistencia, que es el producto de la resistencia por kilómetro multiplicado por la longitud de ese circuito, ¿sí? Dividido 1000, para expresarlo, para expresar esos metros en kilómetros y calcular el valor de resistencia. Yo tengo X y R. De la misma forma calculo para la línea seccional, que sería esta, entre dos líneas, recuerden que esta es la línea seccional. La seccional que alimenta ese tablero de ascensores. Y el primer renglón era la resistencia y reactancia del cable que alimenta el tablero del ascensor. Esto es el tablero del ascensor, tengo los circuitos, este circuito era el T12, si no me equivoco, eran de los aire acondicionados, tengo resistencia y reactancia de los cables que alimentan cada equipo de aire acondicionado. Y tengo también la resistencia y reactancia de la línea seccional que alimenta ese tablero, porque recuerden que esta última línea, que es el subtotal, está el cable de 95 milímetros, que tiene una longitud de 25 metros, que va del TCG hasta el tablero seccional TS2. ¿Sí? O sea, para cada circuito voy a hacer el calculito de su resistencia, tomando en cuenta la longitud del cable. Si se dan cuenta, el valor de reactancia es casi el 10% del valor de resistencia, que tiene muy poca influencia en el resultado total. Algunos cálculos se puede obviar del valor de reactancia, pero como este Excel me permite trabajarla sin problemas, yo directamente la incluyo en el cálculo. La puedo obviar, pero la puedo incluir sin ningún problema. ¿Sí? Y así está calculado para cada circuito, está calculada la reactancia y resistencia de cada cable. ¿Sí? También está calculada acá en la parte inferior la línea seccional que va del TCG o del TP, en este caso son 17 metros, hasta el TP. Hasta el TCG, perdón. Del TP al TCG tengo el cálculo acá de la reactancia. En definitiva, en la suma vectorial, en esta representación tengo calculada este y este, tengo calculado en la planilla de carga este y este, y me faltaría calcular el de la acometida, porque ya no es parte de la planilla de carga, estos valores de la acometida no están incluidos en la planilla de carga, ¿sí? Solamente está en el tablero principal hacia el interior, esta parte, la calculo en otro recuadrito que se encuentra al final de la planilla de carga. Si vamos a la planilla de carga de vuelta, acá abajo hay una tablita,
No lo encuentro ahora. ¿Por qué no lo encuentro? Acá está, acá está, acá está. No, acá está. Esta tablita tengo la impedancia del transformador que me está alimentando la instalación eléctrica. En este caso, esta instalación tiene un trabajo de alimentación si no me equivoco, a 50 metros de 315 kVA. De este valor de este transformador tiene su reactancia, tiene su resistencia, que la sacamos de acá. Tengo 315 kVA, tengo valor de resistencia y valor de reactancia. Eso está copiado en esta posición y en esta. Si buscamos, fíjense que la formulita de búsqueda va a la solapa de cálculo IC, que sería donde tenemos esta tablita, me trae el valor, y así me trae el valor correspondiente a ese transformador. La reactancia y la resistencia. Puedo calcular la impedancia, que también está expresada en esa planilla, la monofásica, la bifásica es 0,86 de la trifásica. Luego tengo la monofásica, que se calcula según esta fórmula, en la raíz cuadrada de las resistencias del conductor, perdón, la reactancia del conductor, multiplicado por 3, porque estoy tomando, como hemos dicho, que en el circuito monofásico voy a tener solamente un conductor, ¿sí?, que sería de línea, no una sola fase alimentando un cortocircuito monofásico. Por lo tanto, solamente tomo la corriente que corresponde a un circuito monofásico, sería un solo bobinado de ese transformador. De los tres tomo solamente la impedancia 1. Y como he dicho que son tres resistencias en paralelo, la impedancia de una bobina es el triple de la impedancia en paralelo. De ahí viene el término 2, 3, elevado eso al cuadrado, me da, y sumada la reactancia elevada al cuadrado, me da el valor de la impedancia monofásica de ese transformador. Con estos tres valores calculo la impedancia, perdón, la corriente cortocircuito trifásica en los bonos del transformador, la bifásica y la monofásica. Fíjese que la corriente monofásica en los bonos del transformador es 3.400 amperes y la trifásica 11.047. ¿Sí? Y luego le sumo la línea de la acometida, que es desde el transformador hasta mi tablero principal. Ahí hice una simplificación, el cable de bajada lo incluí en el cable que alimenta la línea seccional del tablero principal del TSG, y acá solamente coloqué la impedancia del cable preensamblado que sale desde el transformador hasta el tablero principal. Tiene su reactancia, su resistencia. Estos valores también están, creo que en esta tabla que está acá abajo, en IC, en la solapa IC, tenemos impedancia del cable a FUMEX, y un poquito más abajo, si no me equivoco, estaba del preensamblado. Acá está la impedancia del cable preensamblado, 3 por 1 por 95 más 50. De ahí saco los datos y los traigo para calcular cuál es la impedancia trifásica, la bifásica y la monofásica. A estos valores le voy a sumar, para saber el valor y calcular la corriente de cortocircuito en el extremo del cable, a esta impedancia le voy a sumar la reactancia de la fuente de energía. O sea, acá, si se fijan, estoy sumando las resistencias del cable propiamente dicho y la resistencia del transformador, más la suma vectorial de elevado al cuadrado del vector o de la magnitud de la reactancia de la línea de alimentación y la reactancia del transformador. O sea, la impedancia es la suma vectorial de R más X, elevado al cuadrado. Ahí saco que la corriente, entonces, de cortocircuito en el tablero principal es 2.440 amperes, la bifásica 1.999 y la monofásica 715 amperes. Fíjense que baja que la corriente de cortocircuito trifásica en el tablero principal de esta acometida. ¿Sí? Acá abajo hay un recuadrito, supuesta una alimentación con generador como alimentación alternativa a esta instalación. Acá se supone, bueno, esto no está calculado, no lo adecué porque hay
45 kVA, después haremos el cálculo tomando un generador de 200 kVA, supongamos. ¿Sí? Porque mi instalación, ¿cuánto consumía? Consumía 107 kilowatts. Puedo tomar 1,5 de esa potencia y tomar un generador de 160 kVA. Después veremos cómo calculamos. Acá hay una tablita para calcular el rendimiento de ese generador para alimentar mi instalación eléctrica. Y lo conveniente es que esté superando un 50% de la carga máxima simultánea de mi instalación eléctrica para cubrir todas las necesidades del edificio. Esto no está calculado, así que no lo vamos a analizar en este momento. Estos valores entonces de resistencia y reactancia de la fuente de la línea de distribución se van a ir sumando. Si vemos acá en la planilla de carga, en la línea de alimentación que va desde el TP, del TP al TSG, que son 17 metros de cable de 150 milímetros, esto se calcula también para ese cable su resistencia y su reactancia, en estas columnitas. Tengo la reactancia y la resistencia por kilómetro, y acá saco la reactancia de esos 17 metros y la resistencia de 17 metros. ¿Sí? Y acá calculo la impedancia monofásica, porque ya hemos visto que la trifásica no hace falta calcularla, la corriente de cortocircuito trifásica ni la impedancia trifásica, porque ya determinamos en este punto que la corriente máxima trifásica que puede ocurrir son 2.440 amperes. Está por arriba de cualquier protección termomagnética que ponga dentro de mi instalación eléctrica. A lo sumo va a ser de 3,5 kiloamperes, 4,5 kiloamperes. Por lo tanto, fíjense que la corriente de cortocircuito trifásica no tengo que verificarla en el resto de la instalación eléctrica porque es menor que cualquier poder de corte del interruptor que coloco al interior. Si de esta longitud de este cable fuera menor, quizá este valor estaría más próxima a los 11. Depende a qué distancia esté. En este caso no me acuerdo si estaba la distancia. A ver. Se ha tomado AO. ¿Dónde está la distancia O? AO. No me acuerdo dónde estaba el valor de... Acá está. AO. Son 100 metros. Acá estaban los 100 metros. El transformador está a 100 metros de la acometida de este edificio. O sea, esta impedancia corresponde a 100 metros de cable. Yo creo que era menos, creo que era 50 metros. No sé, puse como 100 como ejemplo nada más. Me parece que era menos distancia. A ver, volvemos para acá. Entonces, la línea de alimentación, que sería esta, tiene calculada su impedancia monofásica, línea neutro total, realizando la suma de la resistencia y reactancia, ¿no es cierto? Acá fíjense que es una raíz cuadrada de la potencia de la suma de resistencia más la suma de la potencia de la reactancia. ¿Sí? Se suma esta reactancia con la reactancia del cable de alimentación y de la fuente de energía, más la suma elevada al cuadrado de la resistencia de la fuente de energía, más la línea de alimentación, más la de la línea seccional de ese circuito. Después veremos cómo está armada esa fórmula, porque tiene algunos coeficientes que tengo que explicárselo más adelante. Pero tomemos la fórmula como que el cálculo está afectado de esta forma. Acá se aplica se supone que la sección del conductor de línea igual a la sección del neutro, porque en todos los casos hemos tomado la misma sección de línea que del neutro. Por lo tanto, la impedancia, como lo estoy tomando por longitud, la tengo que multiplicar por 2, como un cortocircuito monofásico. En el cortocircuito monofásico intervienen los dos cables en serie, el cable de línea y el cable de neutro. Por eso se multiplica por 2 y aparece acá un término de 1,5. Ese factor 1,5 es considerar el ajuste de la resistencia por aumento de la temperatura ante la circulación de la corriente de un cortocircuito. Esa temperatura, cuando se produce un cortocircuito entre línea y neutro, va a hacer que el incremento de corriente aumente la temperatura del cable por mayor circulación de corriente. Se supone que esa temperatura
ajusta la resistencia según una formulita que hay del cálculo de la modificación o variación de la resistividad de un conductor a medida que aumenta la temperatura del servicio. Ese factor, entonces, por incremento de temperatura, se puede tomar entre 1,25 y 1,5. 1,5 es máximo, considerando que el cable llegó a 160 grados centígrados, o 1,25, contemplando que el cable llegó a 140 grados centígrados. Los europeos toman 1,25. Yo he tomado los dos valores, 1,25 y 1,5, y hay bastante diferencia. Muchas veces me arrimo más al concepto europeo, de la norma europea, de considerar un incremento de la temperatura a 140 grados centígrados, porque las tablas, por ejemplo, del libro blanco de Prysmian, que Prysmian es el mismo cable que se distribuye en todo el mundo, que nosotros los comercializamos y utilizamos acá en el país también como Prysmian, y unas tablas donde indican que para el cálculo de corriente de cortocircuito toman valores de resistencia a una temperatura de 140 grados centígrados. 140 o 145, no me acuerdo bien. Y ese valor de resistencia es el que reemplazan para calcular, tomarían estos valores acá. Como yo no lo tengo, directamente apliqué el factor 1,5 y con eso calculo el valor de la resistencia que se incrementa por el aumento de la temperatura del cable. Es una cuestión de mayor resistividad, mayor temperatura de servicio de ese cable. Ahí calculo la impedancia y luego, con ese valor, estos valores no hace falta calcularlo, ya hemos dicho. Esto lo puedo borrar. Ah, no, estoy utilizando acá tengo. El valor de la corriente de cortocircuito se considera así: como había un factor de 1,5 para la corriente de cortocircuito máxima, hay un factor de 0,9 por la disminución de la tensión ante la presencia de un cortocircuito. Como disminuye la tensión, tiene una disminución de la tensión del 10%, eso se multiplica por la tensión, la U de servicio, multiplicado, dividido 1,73, que me daría la tensión aplicada a ese circuito, que sería 220 voltios, dividido la impedancia monofásica de ese circuito. Y así sale el valor de la corriente de cortocircuito monofásicas, en este caso sería el tablero seccional general. ¿Sí? Como es en el extremo del cable que une el tablero de principal con el tablero seccional general, estoy analizando qué pasa con la térmica ubicada en TP. La térmica en TP satisface esa corriente de cortocircuito, tendría que ver que el compacto que yo ponga en el tablero principal tenga un ajuste de la corriente magnética de tal forma que sea menor que la corriente de cortocircuito mínima. De tal forma que si hay un cortocircuito monofásico en el TSG, esa térmica del tablero principal despeje en la velocidad adecuada correspondiente al disparo magnético, disparo por un cortocircuito. Acá creo que no está puesto el valor, pero supongamos que una térmica, no puse la térmica, puse acá. Es 160 amperes. 160 amperes ajustada a 320 amperes. Entonces yo ajusto, tengo que poner en este caso un compacto que sea ajustable, que sea con protección electrónica, porque la magnética comienza el ajuste en 0,5 veces la corriente máxima magnetizante, tendré que ser uno electrónico en el que pueda ajustar un valor menor. O sea, con esto, acá podría poner 500. Buscar un interruptor que el ajuste de la corriente magnetizante más el 20% de ese ajuste sea, supongamos, en ese valor que sea 500. Bueno, le aumentemos 500, le aumento del 20%, sería 600. Yo lo ajusto en 500, como le aumento el 20%, el valor que tengo que comparar son 600 amperes. 600 amperes es mayor que la corriente de cortocircuito, acá sería por... ¿Sí? En 91 amperes. ¿Sí? O sea, la corriente de cortocircuito mínima en el tablero principal está 91 amperes por arriba del disparo del compacto. El disparo lo considero de 600, la corriente de cortocircuito mínima es 691. Si me voy al gráfico representado de ese compacto, sería que este valor es 691 y el disparo de mi térmica está en 600 amperes. O sea, esta diferencia de corriente es de 91 amperes. La corriente de cortocircuito mínima, entonces,
En el extremo del cable de 150 milímetros que llega al TCG, si hay un cortocircuito monofásico, va a ser despejada por el interruptor compacto que se encuentra en el TP. ¿Me siguieron hasta acá? ¿No entendieron? ¿Alguna consulta? Fuerte y claro. ¿Sí? ¿Está clarito? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces ya verificamos el TP, que tengo 691 amperes de corriente de cortocircuito mínimo, la regulación máxima del compacto, con el más el 20% del ajuste, me da 600 amperes, o sea, funciona correctamente. O sea, cuando voy a comprar ese interruptor, tengo que buscar un interruptor compacto que sea ajustable en esa corriente, la corriente nominal del circuito, ¿cuánto era? Ah, no, no me sirve, tiene que ser 200, mire. La corriente simultánea es 172. Y entonces tiene que ser... Y la corriente admisible del cable 228. Buscar un interruptor de 200 amperes. Acá sería 200 amperes. Y bueno, busco un interruptor compacto que el ajuste esté en 600 amperes. En realidad 500 amperes más el 20% me daría 600. O sea, esto en definitiva es igual al ajuste del interruptor multiplicado por 1.2. Igual. Me da 600 amperes. Ese ajuste de la corriente que se hace del 20% solamente para aquellos interruptores que tienen un ajuste, un relojito con ajuste, ¿sí? La norma establece, la norma del producto dice que ese ajuste debe tener un nivel de error de más o menos 20%. Y como yo estoy observando la máxima situación, le aumento ese 20% en el ajuste. Bueno, esto no está bien acá. Ah, sí, está bien. Acá están los interruptores que yo coloqué para cada circuito. Este para el circuito del aire acondicionado, para un tablero seccional, TC11, este el TC12, el TC11, TC10, TC8. En realidad yo no voy a verificar en esta línea, sino que lo voy a ir verificando en cada línea que luego se arrastra hacia abajo. O sea, los valores que yo verifico en esta línea, luego se copia acá abajo, ¿no? Que no hago Miguel, Sí. ¿qué curva es IA? El interruptor no Ahí que tiene dice curva. curva. Ah, No está bien, tiene sin curva. curvas eso. IA e interruptor automático. Ah, está bien, está bien. Listo. Y después Un dice 5 ajuste, por intensidad nominal, es la configuración que tendría que tener. claro. Bien. ¿Sí? Acá no sé si puse bien este 5 veces. Ah, este 5 veces 625, por ejemplo. Como acá no tengo ajuste y el máximo valor es 625. Cuando hago un ajuste, muevo esa agujita, tengo que tomar más de un 20%. Esto lo puedo ajustar en 4 veces la corriente nominal, 4 por esto me daría, vamos a hacer 4 500. por 500. 125 por 1.2, que es sumarle el Ah, 20%, me da 600. 600. Ahí sí. Perdón, este tendría que estar acá. Ahí. Porque ya no me interesa I1, me interesa solamente I2 en el compacto. El compacto tiene solamente un ajuste, no tiene dos ajustes como el termomagnético, no tiene un rango mínimo y máximo, tiene un valor establecido. ¿Sí? Y ese valor establecido es más o menos el 20%. O sea, en definitiva es como una térmica, que la térmica tenía, por ejemplo, la curva C entre 5 y 10. En cambio, el compacto, si lo ajusto en 100, es 100 menos el 20% y 100 más el 20%. Termina siendo un rango más o menos el 20%. Como dos curvas, una máxima y una mínima. ¿Sí? Pero en realidad yo tomo el valor máximo. Para esto, Pero la configuración, perdón, la configuración sería en 500 y tomamos 600 porque es el 20%. claro, yo lo voy a ajustar en 500, pero cuando Está bien. coloco ese valor en la tabla, le sumo el 20% acá. Fíjate en la formulita, no sé si se alcanza a verla. Sí, sí, ahí se Y ve voy a perfecto. poner 4 veces la corriente nominal y a ese valor le tengo que sumar el 20%. Y este valor es el que voy a comparar con la corriente de cortocircuito. ¿Sí? En Clarísimo. realidad lo hice mal acá porque como todas estas líneas se copian de lo que está arriba, se copian de esta línea, que son los circuitos terminales, tengo que trabajar en esta línea y no acá abajo. Hice mal en modificar esto, tengo que modificarlo por acá arriba, a este
a este, a esto. No sé si me entienden, esto después se copia acá abajo. Solamente en esta parte del cálculo voy a hacer los circuitos terminales, porque las líneas seccionales se van a ir bajando luego, copiando de lo que yo calculo en cada línea seccional, porque esta línea se copia completamente acá abajo. ¿Sí? Por eso que me aparecen muchos términos acá abajo, no me he dado cuenta. Acá tengo un circuito terminal, que es de una bomba, que está alimentado del TSG. Este es el TSG, ¿sí? Tiene un circuito terminal, que será el caso, como vimos acá, en la en desrepresentación, este es el TP, este es el TSG, tendríamos este circuito acá. ¿Sí? Sería de la bomba 1, por ejemplo. Entonces, ¿cómo calculo la impedancia total de la corriente de cortocircuito en este punto? Vamos a la prensa de carga y vemos cómo está calculado. Espero que esté bien. Me paro al circuito se calcula la resistencia y la reactancia como vimos antes. Y este Z, me voy a parar acá, pongo F2, fíjese, me suma la resistencia y la reactancia con la resistencia de la línea de alimentación, ¿sí? A ese tablero seccional. Ay, me suma la resistencia de la línea seccional y luego me suma la resistencia de la línea de distribución más la línea del transformador, o sea, la impedancia del transformador. Me hace lo mismo con la reactancia, me calcula la raíz cuadrada, el cuadrado, la raíz cuadrada, y me sale el valor, me sale el valor total de la impedancia monofásica, que sería esta. Calculo la corriente de cortocircuito con la misma forma que vimos anteriormente. Acá estoy relacionando este valor. ¿Por qué tengo 0,95 acá? Ah, este está mal, 0,9. Estaba 0,9 por 380 dividido la impedancia me da 201. ¿Qué térmica le puse? Una térmica de 16 amperes curva C. ¿Cuál es la I2? 160 amperes. Comparo I2 con este valor de IKLN, que da 201. La diferencia es 41, es positivo, que significa que la corriente de cortocircuito es mayor que la... Perdón. Que la corriente de cortocircuito es mayor que el rango de disparo máximo de la térmica. ¿Sí? Me da 41. Si voy al gráfico acá para que tome relación, me dice que este valor es 160 y este valor 201. Estoy por debajo de la corriente de disparo, entonces la térmica ante un cortocircuito va a disparar asertivamente. Me garantiza el disparo de la térmica. Veamos qué pasa si cambio a ese circuito, le cambio la térmica. Y le pongo este error que podemos cometer siempre. Digo que el cable es 21, ¿sí? Entonces a ese circuito, como una bomba, bueno, voy a poner una técnica más grande, voy a poner una técnica de 20, porque la corriente admisible es 21, entonces pongo 20. Digamos, ¿qué pasa si es 20? Curva C, estoy en el palo. Estoy justo en el palo. La corriente de cortocircuito es 200, el rango de disparo es 200, tengo 1 ampere, o sea, la corriente de cortocircuito mínimo está 1 ampere por arriba de la corriente de disparo de la térmica. Estoy muy cerca, eso es medio peligroso, por una cuestión de temperatura ambiente, puede ser que no dispara efectivamente, entonces me conviene esto dejarlo en 16. No puedo dar certeza de cuánto me tengo que alejar, pero tengo que alejarme un valor comercial de la térmica que sea asequible a ese circuito. Ese circuito tiene 5 amperes, la térmica 16 es suficiente para esa carga, no hay problema que la coloque. Supongamos que pusiera una D porque se me ocurre la gana. ¿Qué pasa? Si yo he puesto una curva D, el rango de disparo es 10 a 20 veces, sería de 10 veces 160 a 320. 320 es mayor que 301, me da rojo, que significa que la corriente de disparo térmica es mayor que la mínima corriente de cortocircuito, por tanto puede ser que no dispare en el caso de un cortocircuito. No podría poner una curva D. Debería hacer acá entonces una curva C. Ahora supongo, resulta que la bomba, no lo voy a poner ese número, lo voy a poner más lejos, significa que voy a aumentar la cantidad de cable.
Lo voy a poner en cuenta de ponerlo en el patio medio, lo voy a poner cerca de la piscina, entonces ahí se van a 50 metros. ¿Qué pasa? Los 50 metros por cada 2,5 sí me satisface la corriente de cortocircuito. La corriente admisible no hay problema porque va a ser la misma, no importa la longitud. Pero ¿qué pasa a la corriente de cortocircuito mínimo? Digamos, tengo una térmica de 16, curva C, pero la corriente de cortocircuito, fíjense, es 109 amperes. Es menor que el calibre de mi térmica. Como es menor, posiblemente no dispare. Por eso tengo un semáforo rojo, me dice, no, algo tenés que hacer, porque para esa distancia el cable 2,5 tiene una impedancia tan elevada que la corriente de cortocircuito es muy baja. Ah, bueno, pero no puedo cambiar la posición del tablero. Entonces, ¿qué hago? Tengo que cambiar otra cuestión. ¿Qué puedo cambiar? ¿Térmica o cambio el ¿La cable? térmica o el cable? Claro. Entonces, O claro, la curva, lo que salga más barato también, ¿no? cambio el cable, 4. Estoy con 1. Uy, estoy en el borde. No, no me satisface. Pongo mucha plata y estoy en el borde, estoy muy cerca, digamos, del valor. Curva B, sale más barato que meter 50 metros de 4 No, pero milímetros. estoy corriente con 5 amperes. Ah, Pongo no, una listo. de 10 10 amperes y listo, ya está. y dejo el cable en 2,5. Me ahorro cable, la técnica sale lo mismo y soluciono el problema. La corriente me da, sí, me da la corriente admisible también, por supuesto, y la impedancia me da, bueno, ahora tengo 9 amperes, un poquito mayor que si fuera 4, ¿sí? Un 10% prácticamente por arriba del valor máximo de disparo de técnica. Si quiero ser un poco más exigente, bueno, acá ¿qué hago? Pongo curva B. Pongo curva B, ya estoy muy por debajo, Súper cómodo. estoy más tranquilo, digamos, si hay un cortocircuito, evidentemente va a saltar la técnica. Acá, bueno, ya tengo que analizar. O pongo una térmica 10 de curva B, que me sale un 50% más con la técnica común, o pongo un cable de 4 milímetros, la técnica más barata, pero resulta que el cable me sale un 50% más. Y son 50, entre el 50 metros 40% además. decide. O pongo el de 4 o pongo la técnica, depende cuál sea la más económica. ¿Sí? Ese es cómo economizar al cliente, economizar en el proyecto, ¿sí? En el proyecto Miguel, inicial, en el proyecto posterior. ¿y una curva B de 16 saldría más barata que una de 10? ¿O no? No, son lo mismo. Y también me Está lo cumple, mismo. ¿eh? Una de B, Sí, sí, 16, sí, porque por también. eso cumple también. Si ayuda un poquito en el precio. Pero No, creo que va a ser la más 16 barato medio que que cumple. 50 metros de cable. Claro. Bueno, esto puede ocurrir entonces, digamos que si hay un punto rojo más arriba, que yo creo que sería, acá tengo este problemita en la línea seccional, ¿sí? En la sección estoy 5% por abajo. La térmica es de 50 porque la corriente es 38 amperes. Si pongo una térmica de 40 amperes, voy a estar muy próxima a la corriente máxima. No, perdón, esta es la corriente simultánea. Si la corriente máxima simultánea es 38. Si pongo 40, estoy muy cerca de esa corriente simultánea, puede ser que en algún momento de sobrecarga me dispare. Está bien la del 100. Lo que puedo hacer es dos cosas. Pongo una curva B y estoy muy por debajo, o bien dejo la curva C y aumento la sección del cable. ¿Cuántos metros de cable tenemos? Eh, sección 25 pongo 35. Algo estuve modificando acá. Muy grande, 35. Ah, bueno, la corriente son 38 amperes, ¿no? Por eso era 25. Ahí me da, y esta curva C, digamos como me da la corriente de cortocircuito mínima, me da 8. Por ahí nomás, estoy pisando, digamos, el límite de la corriente de cortocircuito mínima. Y podés convertir una curva B y ya está. 25 es mucho más caro que cambiar por una curva B. Si dejo acá en 25, dejo curva B y me quedaría
muy por arriba, casi el 50% por arriba de la corriente dispar. Pero, ¿por qué no puse 16? ¿No? ¿Qué pasa con 16? Cuando cambia a 16 ya tengo que ver qué pasa con la corriente admisible de los circuitos que están acá, ¿no? Con 16, veamos qué pasa. Tengo 45 amperes, tengo 48 amperes como máximo. Acá tendré que colocar una técnica de 40. 40 voy a estar apenas por arriba de la máxima corriente simultánea. Si tengo una pequeña sobrecarga en un momento circunstancial, me vas a saltar la térmica, entonces no me conviene. Lo dejo directamente en 25, tendré que gastar un poquito más de plata, pero le garantizo el servicio ese cliente. Y si había posibilidad de aumentar carga de ese circuito, sí me lo va a soportar. Este circuito es seccional 1. Ahora el seccional 1. Veamos qué pasó ahí. Bueno, vuelvo curva B. Tengo que usar curva B. Con curva B estoy a 2,45. Si ponía curva C acá, me da 0,5. A veces se complica mucho estas situaciones o se encarece mucho el trabajo, entonces tengo otra oportunidad, tengo otra alternativa de aumentar un tablero seccional en el medio de esa línea de sección. Si es muy larga, probablemente solamente aumente un tramo de la alimentación hasta ese tablero intermedio que coloque y luego coloque una protección intermedia y esa sección intermedia de que va a proteger el último tramo acortando el cable y bajando la sección del conductor. Esa es otra alternativa. Esa es más difícil de aplicar, pero en algunos extremos a mí me sucedió que creo que en el proyecto este de la planta compresora, donde había cables que tenían 800 metros, 250, circuitos, perdón, terminales, que eran uno de 800 metros, otro tenía 250, otro tenía 150 metros, he optado en una de las opciones colocar un tablero intermedio, alimentar ese tablero y recién de ahí alimentar ese circuito. Para colocar una protección más adecuada y que sea en curva C, ¿sí? En los dos tableros, en el que nace y en el intermedio que estaba al medio. Pero habitualmente lo que se hace es cambiar la sección del cable o cambiar la corriente nominal de la térmica. ¿Sí? Tengo las dos opciones, digamos, para hacer. Acá tengo otro circuito. Bueno, acá te hemos dicho, iba a poner una B. ¿Sí? El problema acá, cuando yo pongo B, es que tengo que fijarme, comparar la selectividad de esta técnica con la que se encuentra algo arriba. Ya tengo que empezar, ya hice planteé la solución de la corriente de cortocircuito mínima, pero luego tengo que verificar la selectividad. Para verificar la selectividad tendría que usar termomagnética de una marca, ir al software de esa marca y colocar la técnica 50 amperes curva B, agua abajo, y colocar el compacto que elegí en esta situación, agua arriba. Si les parece bien, descansamos 10 minutitos y a la vuelta entremos a Schneider y hagamos esta verificación de la selectividad del interruptor compacto del tablero principal y esta técnica 50 amperes curva B, agua abajo. ¿Les parece bien? Perfecto. Sí, sí. Vamos, son 20 y 40, a las 20 y 50 continuamos. ¿Sí? Y bueno, y veamos en los diagramas de selectividad de Schneider a ver cómo se comportan los compactos y las técnicas.
Ah, ah, bueno. Ah, 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 bueno. Bueno. Ah, ah, uh, sí, sí. Ah, hay un equipo acá en Salta que está vendiendo a todo el mundo desde el paquete. Lo encarga todo, pero no tan pomo, ¿no? Ahí pasa un poco. Sí, pero no, pero que lo vende, lo encarga, y lo diga primero que vos estás consciente. Pero se lo puede comentar si no tenés el proyecto y no hace la gestión. Ah, pero ya hay que ver si la tiene factibilidad, si es factible, ¿no? No se puede poner mayor potencia que la que suministra el hecho. Es una de las condiciones. Y si no hay que potenciar todo, bueno, no es sencillo. Ah, ah, uh, no, pero no. No, ¿qué va a financiar? No, no se puede ni nada, que el diario. Ya la va a vender, la va a